¿no? Bueno, pues si queréis podemos empezar por orden, te ha tocado a ti, Reis, que me tengo aquí a izquierda, ¿vale? Y me gustaría en primer lugar que nos explicaras un poco la trastienda del libro, ¿no? Porque, pues claro, documentándote para hacer esta entrevista, veo que en primer lugar hablas 5 idiomas, que has visitado destinos como Corea del Sur y que has mantenido contactos con gente, digamos que cercana a los servicios secretos, ¿no? Entonces, claro, con todo este currículum yo no me resisto a preguntarte de qué fuentes has bebido para escribir este libro. Pues muy bien. Muchas gracias primero de todo a los asistentes y también a mis ilustres compañeros, grandes escritores, incluido Pera también, por si no lo sabéis. Pues nada, contestando a tu pregunta, lo primero que es, bueno, todos me preguntan, pues confesar, ¿no? que no soy un espía, no lo he sido, nunca lo seré, pero también quiero decir que qué valor tiene que uno diga esto, ¿no? Cuando si estás en activo no puedes decirlo. Pero bueno, dicho esto, lo que sí soy, mi perfil realmente es más de analista, lo que me considero es un investigador. Y no porque me lo considere yo, sino porque tengo una suficiencia investigadora de la Universidad de Barcelona, que es el requisito previo pues, para presentar una tesis doctoral, que al final no la presenté, pero bueno, esto no viene al cuento ahora mismo, bueno, sí mi tesis de licenciatura, y bueno, fui profesor, digamos, de ciencia política, por lo cual siempre he estado muy cercano a lo que es el análisis político. También he sido director de tesis de licenciatura, he estado en tribunales y sobre todo he sido investigador para algunos organismos internacionales, ¿no? Y bueno, de ahí viene toda una experiencia en la que me siento muy, muy seguro, digamos, entre dar clases y escribir y también investigar, me siento mucho más en las competencias de investigador, ¿no? Y además, pues hoy en día, pues bueno, digamos, como siempre me he movido en temas tecnológicos, pues soy un especialista en lo que se llama fuentes abiertas, ¿no? Que es uno de los sistemas de inteligencia, digamos, contemporáneos, ¿no? Pero bueno, digamos, en el caso de mi libro, pues bueno, como por ejemplo una vez hice una investigación sobre Chernóbil, ¿no? De 1986, en tiempos donde no había internet y por lo tanto muchas de las herramientas que tenemos hoy en día, que son increíbles, ¿no? Para investigar, pues no había. Entonces, documentarte con fuentes ucranianas y rusas en papel o con testimonios, pues tiene sus dificultades. Pero yo diría que la trastienda pues está un poco en eso, en utilizar fuentes de todo tipo, digamos, humanas y no humanas. Y como somos todos los escritores, ¿no? Pues hay cosas que las conocemos directamente, cosas que las conocemos por otros, cosas que las hemos leído y a partir de ahí fabulamos, ¿no? Entonces, pues esas son realmente, digamos, mis fuentes son pues de todo tipo, pero sobre todo pues de investigación, ¿no? Digamos, podría decir que es como mi autobiografía no utilizada, pero eso no me lo creo ni yo. Vale. Oye, por cierto, ya que has abierto el melón de Ucrania y de Rusia, luego te hago una pregunta. Okay. ¿Vale? Arturo, la trama de la sorpresiva cabaña se desarrolla en torno a una cabaña que está situada al norte de Michigan, ¿no? Para mí lo que me gustaría saber es por qué has escogido un estilo tan cercano a lo que es la novela negra norteamericana para escribir este libro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes de la mesa. Bueno, yo alquilé una cabaña al borde de un lago del Bull Lake en un pueblecito que se llama Indian River, que está en el norte de Michigan, muy cercano a la frontera con Canadá. Bueno, yo fui allí porque quería descansar, quería pensar, quería pescar, etcétera, etcétera. Os podéis imaginar, el sitio es un sitio idílico, ¿no? O sea, ya al lago, el único ruido que se oye es el chapoteo de las olitas pequeñas que llegan del lago. En el frente se cierra con unas montañas
unas grandes montañas, que por cierto llenas de osos. Y bueno, pues ahí yo pensaba que iba a pasar unas felices vacaciones. ¿Pero qué pasó? Pasó que todo se me torció. Entonces, esta torcedura o esto lo aproveché para idear la trama de la novela. En consecuencia, todo el paisaje, las costumbres, las personas de allí, cambiándoles el nombre, están en la narración. Por tanto, esta narración transpira una frescura que se puede decir que la cabaña en sí, ya por sí, es un propio personaje. La cabaña es un propio personaje, solo por este hecho, ¿no? Entonces, con todo este rigor, claro, yo pensé que la mejor manera de escribir esta historia era haciéndola con el estilo de la novela negra norteamericana, siguiendo un poco los trazos de Hammett o Raymond Chandler, por ejemplo. Y lo acerté. Lo acerté porque, o creo que lo acerté, porque en la versión inglesa que se está editando en Estados Unidos, le estoy recibiendo feedback que me confirma que efectivamente es una novela puramente norteamericana. Es por eso que yo decidí escribirlo de esta manera. José Luis, tú, a diferencia de Arturo, en Los peces o flotan muertos, discurre aquí en Barcelona, además, en escenarios muy cambiantes y bastante antagónicos, ¿no? Porque, por un lado, parte de la novela está situada en los barrios pudientes y otra parte está en los bajos-fondos, ¿no? Incluso en antros donde se ofrecen servicios sexuales de bastante... ¿vale? Entonces, tú, aparte de esto, también has sido un gran cronista de la ciudad, porque tienes varios libros dedicados a misterios de Barcelona y a la ciudad de Barcelona. ¿Tú crees que esta ciudad da para tanto? Da tanto juego como lo que tú has descrito en Los peces o flotan muertos? ¿O? Bueno, si alguien se piensa que Barcelona es eso que se decía, Barcelona, ciudad de ferias y congresos, o la Barcelona del 92, si alguien se piensa eso, es un poco ingenuo, ¿no? La ciudad de Barcelona, si miramos su historia, sobre todo en los años 20 y 30 del siglo pasado, era una ciudad comparable al Chicago de los años 30, una ciudad más revolucionaria que París y una ciudad peligrosa. De hecho, yo tengo un libro todavía estoy tramitando a ver cuándo se publica, pero es un estudio sobre Barcelona que me está costando un poco por el tema. El libro se llama Barcelona, ciudad de espías y traidores. Y ya os digo que el título ya de entrada me lo han rechazado algunos editores porque le da un poco de miedo, pero creo que os voy a leer un trozo de la introducción para que veáis de qué va esto. Habla del libro, la introducción, dice: de toda esta historia nacen personajes y mitos como los del comisario Bravo Portillo, Facerías, Josep Pla, los hermanos Badía, o desconocidos como Rafael Clavijo, Ricard Sicre, llamado Richard Sickler, alemán, Ana Garcés o Montserrat Romanyà. En esos años, desde 1914 hasta la década de los 50, pasaron por Barcelona personajes de la importancia histórica de León Trotsky, Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler, Wilhelm Canaris, King Philby o Tomás Ferrier Borns, de un modo más o menos abierto, siempre teniendo en cuenta que cuando se habla de agentes secretos nada es lo que parece. Y esta es Barcelona, esta es nuestra ciudad. Yo, es verdad, he escrito toda una serie de libros escribí el primero sobre las calles de Barcelona, siguió las plazas de Barcelona, los barrios de Barcelona y la guía secreta de Barcelona, en la que os aseguro que me lo pasé muy bien investigando cosas de esta ciudad
Y no sé, si tuviéramos que hablar de esto, yo creo que se os pondrían los pelos de punta, porque esta ciudad realmente es peligrosa, ¿no? Ahora se me ocurre una de las cosas más magníficas que descubrí cerca del Paralelo. En los años 20 había un bar donde se reunían los gerifaltes de la CNT y de la FAI en aquella época, y todas las noches, cuando cerraba el bar, se sorteaba un revólver entre los asistentes. Esto está documentado, seguro que la policía lo seguía, y este tipo de cosas son las que a mí me inspiraron para escribir un libro como este, que sí que es cierto que hablo del club náutico donde estuve mucho tiempo haciendo reportajes cuando se hacía la regata Ceña, que venía su majestad el rey, venía a participar. Estuve mucho tiempo ahí y eso me inspiró para escribir esta novela, pero luego evidentemente había que meterse también en los bajos fondos, que los hay. Bueno, si me permite un pequeño inciso, digamos, esa tradición perdura. Parece que hoy en día hay más espías en Barcelona que en el Berlín de la posguerra. Sí, pero como se dice, no hablaré si no es en presencia de mi abogado. Vale, Rais, pues ahora sí, sí que te diría en clave de humor que yo, si fuera tú, demandaría a Putin. No sé si sabes por dónde voy más o menos. Sí. Bueno, sí, Pedra se refiere a, en la novela, no sé por qué, digamos que la escribí, digamos, alrededor de 1920, se me ocurrió plantear un escenario de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Qué cosa más rara y más extraña, ¿verdad? Y para, pues, digamos, crear ese escenario, entre diversas cosas que hay en la novela, pues se me ocurrió decir que Rusia invadía Ucrania, ¿no? Pero bueno, eso no es ninguna genialidad ni tengo la bola de cristal, simplemente como analista político, pues bueno, sabiendo que hay una serie de conflictos, ¿no? Y en el caso de Ucrania, pues al menos desde 2014, ¿no? Por decir algo, pues no es extraño plantear un escenario como este que podía pasar, ¿no? Y otros que a lo mejor pues, no han sido tan afortunados. Pero eso, bueno, un amigo o algo parecido me dijo, oye, ¿por qué no titulas la novela La espía que soñaba con matar a Putin? Que es un buen título, pero no soy tan oportunista como esto, ¿no? Digamos, realmente es bastante secundario lo de Putin, ¿no? Pero, y luego también, bueno, como es digamos, también hay temas de ciencia ficción o política ficción, pues hay hechos históricos que, bueno, decidí un poco desfigurar, pero que son cosas que han ocurrido realmente. Como homenaje, pues bueno, por ejemplo, hablo de la emboscada en La Tifilla, donde murieron 8 espías españoles, que es una cosa bastante insólita dentro de la historia del espionaje y que, bueno, en este país se portó bastante mal, todos los gobiernos, hay que decirlo sobre esto, aparte muchas cosas fallaron. Bueno, pues es también un pequeño homenaje, bueno, a esos héroes que nos permiten estar aquí tranquilamente hablando de tonterías, ¿no? Sí, además creo que se hizo una serie que pasó por televisión, que participaba Juan Martín Roy, participaban varias... Se ha hecho una última serie que no está mal, ¿no? Pero hay algunos libros también. Oye, Arturo, y yo, a ver, leyendo tu novela, claro, me he encontrado que los dos detectives que llevan más o menos el peso de la novela, les has dado unos perfiles psicológicos que están bastante diferenciados, ¿no? Porque, pues claro, por un lado tenemos un detective a lo tradicional, ¿no? Que cree bastante en lo que es la ley, etcétera, etcétera, y otro que es que en este sentido actúa de una forma bastante atípica, ¿no? Me gustaría que nos explicaras un poco el porqué de esta dicotomía. Bueno, precisamente esto que comentas le da a la novela una singularidad un poco diferente de la novela negra corriente, ¿no? Es decir, el protagonista, James Palmer, que se llama James Palmer, que es el que alquiló la cabaña, es un tío que entiende el cumplimiento estricto de la ley como algo inherente en él. Es decir, voy a ir rápido, para que nos entendamos.
Vosotros seguramente os habéis encontrado algún día con un personaje que os ha subido en el coche. Y oye, no pares aquí. Mira, cuidado que hay la policía ya. Ojo que está el semáforo por ahí verde allí. No sé qué, seguro un plasma. Bueno, o sea, es decir, llevas el coche a una esquina para entregar un sobre que es 1 minuto. Oye, que voy a dejar el sobre este en 1 minuto aquí en la portería y vuelvo. No, que no puedes aparcar aquí, que esto está prohibido, que no sé qué, que no sé cuántos. Esto, exagerando, es para que entendáis cómo era este detective. Y entonces este hombre está asociado con Fabio Petrini. Fabio Petrini es un detective italo-norteamericano que es el prototipo de la novela norteamericana. Bebedor, fumador, etcétera, etcétera. Es decir, delante de la puerta dice, oye, espera la orden del juez para poder entrar. Y mientras está diciendo esto, el otro le pega una puerta a la puerta, le ha pegado una patada a la puerta, ha entrado, le ha pegado 2 hostias al tío que había dentro y ya lo tienen manillado. Entonces esta dicotomía de estas 2 maneras diferentes de actuar sobrevuela por toda la narrativa de la novela. De manera que el lector se formula la siguiente pregunta. Una pregunta que les voy a formular a ustedes también. No hace falta que la contestéis ahora, simplemente para que la penséis. ¿Qué es más efectivo para conseguir un objetivo final? ¿La fuerza o la persuasión? Y ahí lo dejo. Es decir, el lector estará de acuerdo con la resolución que da la novela y otros pues no estarán de acuerdo. Por otro lado, Palmer es un tío que ha quedado a la cabaña que no le gusta ser detective, ¿no? Entonces, para que no le den la vara, dice que es agente de seguros. Y se enamora de una chica, una tal Cádiz, que esta tiene un pasado que quiere olvidar. Entonces, esta dicotomía constituye una losa en la relación amorosa que nace entre estos 2 sujetos. Y también esto sobrevuela sobre toda la narración, dando una intriga muy trepidante a los acontecimientos que van sucediendo. Una lluvia de avatares que el lector pues quiere seguir leyendo. Esta circunstancia yo pienso que quizás sea una de las diferencias entre una novela de espías y una novela clásica negra. José Luis, en tu texto también se halla muy presente Guinea, hay muchas referencias a Guinea. Claro, a mí me sorprende un poco, podemos viajar desde esta Barcelona hasta Guinea. Aquí ha tenido que haber algo por aquí en medio que nos hemos perdido. Me gustaría que nos explicaras de dónde te surgió la idea esta de incorporar Guinea al texto. Bueno, Seguro que hay una historia por ahí. Sí, hay una historia que en principio si la miras, pues bueno, no tiene demasiado que ver. Lo que ocurre es que mi personaje central, mi detective, mi policía que está investigando el caso, pues es un hombre que tiene un pasado. Es un hombre que un problema asmático le ha alejado del ejército, donde era un oficial, y ha ido a parar a la policía, ¿no? Lo de introducir esto de Guinea me vino por, si lo miráis en cierto modo, es una casualidad, ¿no? Yo pasé casi 2 años en la infantería de Marina y allí conocí a algunos suboficiales que llevaban muchos años en el cuerpo, naturalmente, y un día uno de ellos me contó algo que nunca se ha sabido demasiado en España, no sé qué mucha publicidad, que es cuando
cuando la independencia de la antigua Guinea española, pues hubo una movida importante, que no llegó a ser demasiado catastrófica, pero me contaron una serie de historias. Los infantes de Marina se desplazaron hasta Guinea, no llegaron a desembarcar porque se solucionó la Guardia Civil, que estaba en aquel momento a cargo del orden público en Guinea, consiguió sacar a los españoles de allí sin que la cosa fuera más. Y entonces, bueno, estuve investigando un poco, hablando con gente que había pasado por allí. Estuve hablando con un antiguo funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores que había estado destacado en Bata, y en la Guinea Española, me contó algunas cosas. Y todo eso, cuando yo estaba trabajando en la novela, pues me sirvió para hacer un poco el trasfondo de este personaje, ¿no? Y una de las cosas que me contaron y me llamó la atención es que los naturales de la Guinea Española, sobre todo las tribus Fang y las tribus Bubi, eran gente que básicamente trabajaba en el campo y que era muy fértil, entonces trabajaban lo suficiente para alimentarse, y eran gente que no se les podía utilizar como esclavos a lo bruto, como se había hecho en otros sitios, porque era gente que, bueno, trabajaba lo justo y luego se iba a su casa y a descansar, ¿no? Y entonces empezaron a importar trabajadores nigerianos, que eran de una tribu yoruba, se llama en Nigeria, que eran bastante guerreros, bastante duros. Y estos crearon bastantes problemas en la antigua Guinea Española con una serie de violencias importantes, ¿no? Como os digo, todo esto no trascendió. Yo no lo había sabido nunca hasta que me lo contaron gente directamente. Y todo esto me sirvió un poco para hacer ese trasfondo de este personaje que tal y como yo lo creé, pues ha vivido esta lucha tremenda en Guinea, y eso, la situación del país y el clima y tal, pues me había provocado un asma, y esto es lo que me ha creado este personaje, que le he querido dar esa personalidad en concreta basada en su experiencia. Muy bien. Rais, en la espía que soñaba nos ha adentrado de una forma bastante real en el universo de los servicios secretos, ¿no? Y pese a advertirnos por activa y por pasiva que tu libro es un libro ficcionado, yo os aconsejo que al momento que hagáis la lectura, hagáis una lectura entre líneas, porque seguro que sacáis alguna cosa que Rais nos ha colado por ahí de forma subrepticia, ¿no? Me gustaría saber si a la hora de escribir el libro has debido de autocensurarte en un momento determinado, o has cogido, lo has volcado todo así tal cual. Muy bien, pues la verdad es que era una opción, ¿no? Es algo que esa cuestión pues sí que la debatí, hablé con algunos amigos, digamos, lectores beta, ¿no? Digamos, porque es un recurso que sí utilizo, ¿no? Y una opción era poner muchas cosas con nombres y apellidos, con los nombres de grupos políticos y tal que salen, o desdibujar las cosas, ¿no? Al final, por varios motivos, ¿no? Entre los cuales, pues, bueno, para no ser demandado, para no ser criticado más de la cuenta, para no meterme en berenjenales o en jardines así, decidí no poner nada, a pesar de que probablemente me aconsejaron más lo contrario, y entonces sí, pues lógicamente hay muchas cosas que sí que nos hemos censurado, autocensurado, que no hemos puesto, pero bueno, creo que también hay muchas cosas algunas claves que están allí, que creo que pueden ser interesantes para mucha gente, de ver cómo funciona, digamos, ese mundo, vamos a decir, de la geopolítica, donde se mueven los hilos, ¿no? Donde las líneas a veces entre, digamos, grupos criminales y organizaciones gubernamentales no está tan clara, ¿no? Y que se comparten muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo no digo que sea ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente es. Y a veces, pues bueno, pues se hacen cosas buenas con ello, y a veces otras veces no tanto, ¿no? Pero bueno, dentro de esa, digamos, autocensura, yo creo que sí que hay mucha información, aparte de la misma novela, que puede ser interesante, ¿no? Para la gente que le gustan estos temas.
Muy bien, Arturo, tu libro como buena novela negra, que descarna una onda crítica social, ¿no? Porque podemos encontrar temas desde tan manidos como la corrupción, el tráfico de drogas o los papeles de Panamá, o otros asuntos, como puede ser el de estas maquilladoras mexicanas y sobre todo el tema de los desechos industriales, ¿no? Que están perseguidos por estos dos detectives de una forma bastante potente, ¿no? Entonces, explícanos sin spoilear quizás un poco, más que nada sobre estos dos últimos temas que han sido poco tratados y que la verdad es que yo creo que les ha sabido sacar bastante punto, ¿no? Bueno, es verdad. La novela transcurre al final de los años de la Guerra Fría, donde los cárceles de la droga del sur subieron hacia el norte, es decir, se trasladaban desde Miami a Chicago, con lo cual ahí había una serie de luchas, ¿no? En este entramado se mezcla el blanqueo de dinero, los papeles de Panamá, etc. Pero, como tú has dicho, esto es un tema que ya está tratado. Pero lo que sí tiene la novela es un aspecto, que es el fenómeno de las maquiladoras. Las maquiladoras, si no lo sepa, el que no lo sepa, son unas normalmente jóvenes de Ciudad Juárez, o Juaritos, como llaman allá. Ciudad Juárez es la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces los americanos enviaban, ahora no lo sé, componentes, las maquiladoras los montan, pues una radio, un transistor, una máquina a afeitar, etcétera, etcétera, y los vuelve a importar. Benefician de una mano de obra barata. Pero aquí está explicado muy rápidamente. En la novela se explica con más detalle, pero sobre todo hago una denuncia por el trato vejatorio que se tiene con estas maquiladoras. Respecto a los desechos industriales, no tener en cuenta que los lagos o en el río Frío tienen un problema de polución bastante importante. Ahora sería muy prolijo explicar por qué y tal y cual, pero baste que diga, por ejemplo, los que habéis visto la película, el informe Pelícano de Salas, Julia Robert, sabréis más o menos de qué estoy hablando, ¿no? O sea, no penséis que es la camorra napolitana la que solo ha hecho o hace este tipo de actuaciones, sino que en este país tan desarrollado, entre comillas, también sucede. Todo ello lleva el que lee la historia a través de una narración muy rápida y muy trepidante a la pregunta que antes os he planteado, que es mejor para conseguir un fin, la fuerza o la persuasión. Pero es que hay otra cuestión, que es hasta dónde puede llegar el género humano cuando la ética queda enterrada por el bien particular. Entonces, en esta última cosa que os he dicho, si trasladamos esto a los gobiernos, podríamos decir en este sentido cómo la novela pura y dura, negra, es equiparable a la de espías y viceversa. José Luis, tu libro, que está ambientado en la década de los 70, nos encontramos con un personaje que es una jueza pionera, también con un policía que está huyendo del pasado, como comentabas, y con unos servicios secretos que están actuando desde la cocina. ¿Tú crees que ha cambiado mucho el panorama desde aquella época a hoy en día? ¿O este mismo modus operandi se ha ido adaptando a las necesidades sociales? Bueno, yo creo que si una cosa ha cambiado desde los años 70 ahora, desde luego que es el papel de la mujer
en general en la administración del Estado, en el ejército, por decir algo, por supuesto también en los servicios secretos, en la policía y en toda la vida pública. Yo creo que eso es evidente, no hace falta decirlo mucho. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo también buscando información para la novela me encontré que en el año 1972 fue cuando se nombró a la primera juez, la primera mujer juez. Estamos hablando del año 72, no estoy hablando del siglo XV. Estoy hablando del año 1972, que hasta entonces no había habido mujeres jueces. En ese año 72, incluso lo anoté, se llamaba María Jover Carrión. Si lo buscáis en las redes sociales está, todavía se le ve la fotografía. Y esta fue la primera juez mujer en España, ¿no? Y a mí esto me llamó mucho la atención y entonces pues la convertí en uno de los personajes fundamentales de la novela. En cuanto al funcionamiento de los policías, bueno, yo pienso que un policía es un funcionario público, como otro cualquiera, y entonces no resulta difícil ni extraño pues, encontrar que tienen un historial detrás. La mayoría de ellos probablemente que han pasado por la academia y están trabajando en esto y no pasa nada. Que puedan provenir de alguna cosa un poco más oscura como el servicio secreto. Sí, también, la verdad es que también lo he investigado y sí que es posible, pero no deja de ser una minoría. Yo creo que ahí sí que entramos en lo que decíamos antes, que lo que decía John le Carré, un novelista es un mentiroso. Entonces uno pues, se inventa lo que haya que inventar y sin ningún problema, no me avergüenzo en absoluto de decir las gordas si hace falta, ¿no? Y en cuanto al funcionamiento de los servicios secretos, pues bueno, los servicios secretos también entremos en esto, supongo que todos aquí entendemos algo de esto. Estamos hablando de funcionarios públicos cuyo trabajo es obtener información. No es James Bond, un agente secreto. Un agente secreto es un señor que busca información y se la transmite a sus jefes, que suelen ser los que mandan en el gobierno y los que toman las decisiones. Eso sigue funcionando de la misma manera y probablemente desde la época de las cavernas. Bueno, yo ahora me gustaría haceros una pregunta a los tres, ¿vale? Porque, claro, de vuestras obras, claro, se desprende que tanto los periodistas y los escritores tienen o han tenido tradicionalmente un papel bastante destacado en el mundo del espionaje, ¿no? ¿Por qué creéis que es así, no? Porque, claro, podemos encontrar casos como Graham Greene, casos como el que tú acabas de mencionar ahora mismo, de John le Carré, que aunque nunca lo admitió, no creo que hacia el final de su carrera, en una entrevista se lo preguntaron y bueno, soltó una perla como sacándoselo un poco de encima y tal, pero ¿por qué creéis que los servicios secretos suelen tener bastantes escritores o bastantes periodistas entre sus filas? Bueno, si me permitís un detalle, yo publiqué, la primera novela que publiqué era una novela negra, pura y dura, y la segunda novela que me publicaron, que era El espía imperfecto, hablaba obviamente de espionaje, y me encontré con una sorpresa, y es que se celebraba un congreso en la ciudad de Cartagena, se estaba celebrando un congreso de autores de espionaje y de espías profesionales en la Universidad Politécnica de Cartagena. Y me encontré con la sorpresa de que me llamaron y me invitaron a ir a hablar de ETA, de la investigación de los servicios de inteligencia basados en mi novela. Claro, el susto para mí fue mayúsculo y entonces un amigo que tenía en la radio, que a su vez él tenía un amigo que trabajaba en el servicio de inteligencia del Ejército de Tierra, me lo presentó y me envió a hablar con este hombre para que me ayudara un poco. Claro, yo dije, bueno, ¿de qué hablo yo cuando llegué allí con espías profesionales? Estaba realmente asustado, ¿no? Y entonces el hombre me dijo una cosa que se me quedó grabada y me dijo, dice, mira, un novelista es lo mismo que un analista de inteligencia. Es decir, tú buscas información por todas partes. Tú lo acabas colocando en 200 páginas y en la lista de inteligencia lo hacen 2 folios. Pero el trabajo es el mismo.
Entonces se me quedó eso y ciertamente yo creo que ahí está el secreto de por qué un espía puede dedicarse después a escribir novelas o un novelista puede dedicarse después o antes o durante al espionaje, ¿no? Y bueno, y no hablemos más de esto. Bueno, digamos que a veces se olvida, ¿no? Hablando de espionaje, de aventuras tan interesantes, de que aquí lo único que importa es tener inteligencia, es decir, información lo más fiable posible para tomar decisiones, ¿no? Y entonces en los espías eso es como un degradado entre hay unos funcionarios que trabajan para organismos conocidos, otros más discretos o secretos, luego hay contratados, luego hay colaboradores y luego hay activos, ¿no? Gente que se utiliza, lo sepan o no lo sepan, para sacar información. Y por lo tanto los periodistas, que siempre están en la investigación del corto plazo, especialmente aquellos que están en conflictos bélicos, pues normalmente tienen esa información, entonces ese intercambio es normal. Y por añadidura, pues también hay esa guerra de información y desinformación que existe en todos los conflictos, sean guerras o no lo sean, donde evidentemente pues el periodista tiene, digamos, una función, digamos, esencial, ¿no? Por lo tanto, los periodistas, tanto los de investigación como los de conflictos, están muy cercanos a lo que son, digamos, los servicios secretos o lo que es la inteligencia en general, ¿no? Bien, yo contestando tu pregunta, estoy de acuerdo con lo que has dicho totalmente, contigo también, lógicamente. Yo sí tengo algo inconfesable, ¿no? Yo he pasado parte de mi vida al lado de un espía, pero me he enterado que era espía, no por él, sino por otros medios. Lo cual, con esto acabo, os aviso a foro que vayáis con cuidado. A ver, tú. No. Dime. No, o sea, no. Acabó, no. O sea, claro, has pasado toda tu vida al lado de un espía. Bueno, parte de mi vida. Parte de tu vida al lado de un espía, hombre, a ver, fes-nos 5 cèntims. Bueno, Claro, porque, hombre, nos lanza esta bomba. Ahora la gente, claro, está aquí pensando qué habrá pasado. Ha compartido sitio con un espía, se ha montado en una Aston Martin, se ha descolgado por una fachada. No, o sea, No, explícanos, o sea, lo que, desarrolla un poco el tema. o sea, no puedo explicar gran cosa, porque es verdad, yo estuve unos años viviendo con una persona muy cercana y que años después pues me enteré que había sido un espía durante la Segunda Guerra, ¿no? Bueno, bien, era un tío que yo no hubiera dicho que era espía cuando vivía a mi lado. Luego, cuando he leído lo que he leído sobre él, pues he ido atando cabos y sí, efectivamente, esto ha formado parte en algunos de mis escritos, me ha servido, la verdad, ¿no? Pero bueno, las actuaciones concretas de él, etcétera, pues me permitís, pero no las puedo desvelar, ¿no? Pero vamos, eso es lo que yo... Te has preguntado si teníamos algo inconfesable que contar. Y yo, esto es inconfesable que estoy contando, nada más, pero que no tiene ningún mérito. Todavía no te he pedido que te confieses. No te he pedido que te confieses todavía. Pero es que no tiene ningún mérito, esto fue una casualidad de la vida, ya está, no pasa nada. Claro, es que esto, yo si me permitís un breve apunte, ¿no? Con José Luis también hace tiempo compartimos unas jornadas en Madrid que nos invitaron y yo me acuerdo que era una sala bastante grande porque era en un paraíso de universidad donde había muchísima gente, claro. La mayor parte del público era gente joven porque eran estudiantes de una cátedra de servicio de inteligencia que los habían invitado para escuchar nuestra ponencia, ¿no? Y yo me acuerdo que entre el público, de vez en cuando, como si fuera un bulet, pues aparecía una persona que tú, claro, veías que no acababa de colgar, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando
cuando acabó la ponencia, una de estas personas se acercó para charlar de un tema determinado que yo había dado en la ponencia, ¿no? Y entonces, de golpe y porrazo, él me confesó, o él me dijo que él había sido agente de los servicios secretos españoles y que había estado trabajando en París en la década de los 70, cuando habían habido toda una serie de atentados que había organizado Arafat, la OLP, contra intereses judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, aquello me sorprendió en el sentido de que era una persona que tú la veías, decías, esta persona no es el arquetipo de agente secreto que nosotros conocemos, ¿no? No es el típico James Bond, no es el tío que va a un casino y que ves que puede jugar no sé cuánto dinero o que lleva un Aston Martin y tal, ¿no? Y en este sentido, yo sí que veo que es bastante interesante la aportación que vosotros hacéis en vuestra obra, ¿no? Porque sois capaces de romper este cliché, porque la gente tenemos muy interiorizado que el espía es un James Bond y realmente no es un James Bond, ¿no? Y ya por último, antes de dar el turno de palabra al público para que os pregunte aquello que crean oportuno, sí que me gustaría preguntaros si alguno de vosotros tiene algún que otro pecadillo confesable. Bueno, yo José Luis ya se lo me va a contestar. Bueno, yo prefiero seguir con el tema que tenías, ¿no? De que, como ha dicho José Luis, bueno, me gusta el chocolate, ya está. Ya está bien. No, solo un inciso, que es lo que ha dicho muy bien José Luis, que la diferencia, digamos, entre un analista, ¿no? Digamos que hay varios tipos de analistas y un espía de campo, uno de fuentes humanas, etcétera, y dentro de esa especialidad de la persona que se lanza, digamos, al campo y tal, pues claro, hay muchos también perfiles muy diferentes, ¿no? Porque al final lo importante es eso, sacar esa información. Claro. A lo mejor lo puedes hacer sin pistolas, ni historias de estas. Sin barras de pintalabios. Efectivamente. Yo te puedo decir, por ejemplo, que este personaje que he hablado, bueno, yo recuerdo a la memoria cuando ya fuimos a comer en un restaurante, concretamente en la Rambla de Cataluña, en la Samoa, me parece que se llamaba. Y a la hora de pagar, el tío no llevaba dinero. Y tuve que pagar yo. Que era de lo más normal que te puedas llegar a imaginar. Es decir, en aquel momento me dice el que era un espía y yo me entra la carcajada que me caigo por el suelo. O sea que, Lo de no pagar es muy despido. sí. Bueno, yo, si me permitís, os voy a contar no es un secreto porque lo conté hace poco, pero os aseguro que durante muchos años lo había mantenido oculto porque me parece que no era interesante ni tenía por qué contarlo, y hace poco sí lo conté y ahora os lo voy a contar aquí para los que no lo sabéis. Yo durante muchos años, desde que tenía 14 o 15 años, me dediqué a la alta montaña y a la escalada y conocía a una de las veces que salí por el Pirineo, conocí a un grupo de chicas que eran vascas, eran de Mondragón. Me hice amigo de ellas y entonces empecé a viajar a Mondragón y iba de vez en cuando. Pues estoy hablando que yo era muy joven, yo debía tener 17 o 18 años, 19 como mucho en aquel momento, ¿no? Y una de las veces que fui a Mondragón, por la noche me invitaron a una cena en una sociedad gastronómica, sabéis que existen en el País Vasco, pues me invitaron a una cena en una sociedad gastronómica. Y yo, bueno, estaba allí cenando con un grupo de gente y yo entonces me tenía, porque mi madre, que era muy divertida, me decía que yo tenía una exquisita educación anarquista y que es decir, que lo discutía todo, me cagaba en Alibaba y los 40 ladrones, no respetaba nada, me caían muy mal los nacionalistas de entrada y en aquella cena, en aquella discusión, bueno, empezamos a liarlo, imaginaos, no más que en el País Vasco, en Mondragón, que era el centro de creación de ETA, estoy hablando
de finales de los años 60, más o menos, imaginaos lo que era aquello. Y había un individuo allí en la cena que solo hablaba euskera, no quería hablar en castellano, entonces discutíamos como locos y me tenían que traducir lo que decía el muy cabrón, perdón, el personaje me lo tenían que traducir lo que decía porque solo hablaba euskera. Al final la amiga que me había llevado allí a la cena me sacó de allí y me dijo, mira, vámonos, déjalo ya, vámonos. Me sacó de allí y nos fuimos y se acabó la historia. Y yo no tenía ni idea quién era aquel individuo. Aquello pasaron años, os digo que pasaron muchos años. Yo ya fui muy pocas veces al País Vasco y ya una de las últimas veces que fui, pues igual os hablo de 12 años o 15, yo que sé, un montón de años. Un día hablando con esta chica, ya una señora mayor, me dijo un día que no sabes quién era el tipo con el que estuviste discutiendo ahí. Pues me dijo, era Txomin Iturbe Abasol. Todavía me los sudores porque aquello podía haber acabado muy mal. Y claro, con esas historias que vive uno después, las incorporas, trabajas con ellas y es uno de los personajes que utilicé en la novela del espía imperfecto, es uno de los personajes que utilicé, porque bueno, por lo menos físicamente lo conocía. Muy bien, oye, pues si os parece bien, yo por mi parte doy finalizado el turno de preguntas, pero sí que me gustaría que vosotros, después de escucharlos, seguro que tenéis alguna pregunta para hacerles, que ya veis, os contestarán o os contestarán como a ellos les parezca, pero os contestarán. ¿Tenéis algún micro por aquí o algo para que...? ¿No? Vale. Sí. Tenemos un buen oído. ¿Se os oye? Sí, no, pero oído. Si no lo repetimos desde aquí. Bueno, tengo dos en realidad. Tenía una, pero Arturo ha sugerido otra en su explicación anterior. La primera más como analistas que como escritores. En los últimos años he visto como la idea de la Europa del 0,7 del PIB para dar de comer a la gente que se muere de hambre en el mundo y todo eso se venía abajo. He visto como la energía nuclear ahora ya es verde. Y el otro día oí que Europa se debe rearmar, aunque sea a costa de parte del presupuesto que había destinado para luchar contra el cambio climático. Exactamente para qué nos están preparando. Esa es una. Los estados funcionan así. Y la otra es, todo eso que se ha explicado de Ciudad Juárez, de alguna manera alguien ha pensado en ligar eso con la estadística que nos dice que hay precisamente ese lugar, yo creo, de México seguro, no sé si del mundo, que es donde más mujeres desaparecen. Ciudad Juárez actualmente no lo sé, pero en la época que yo te cuento sí. Pues es decir, allá eran las maquiladoras, cuando salían de los hangares donde hacían la manipulación, siempre tenían que ir acompañadas, porque si iban solas, no es que las violaran, se jugaban la vida. Y se cargaban a muchas. Pero es que era tan pobre la situación, que es que si no hacían eso, no tenían bastantes más recursos. Estamos hablando de un mundo súper machista, y que bueno, era así. Supongo que hoy en día ya no tanto, ¿no? Ya sabéis lo de las espadas mojadas y toda esta gente, ¿no? Eso se habla, en la novela se habla también. Sobre la otra cuestión, pues tristemente sí, estamos en un proceso internacional donde todo indica que vamos a una guerra en Europa. Ojalá estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Hay una serie de objetivos y obviamente, pues bueno, lo deseable es que no pasen, digamos, de Europa del Este, pero bueno, estamos en una situación, digamos, bastante conflictiva y por lo tanto, pues bueno, yo creo que bueno, eso es lo que viene, ¿no?
no creo que los ciudadanos, digamos, tengan la conciencia suficiente, la capacidad organizativa suficiente como para parar esto. Si recordamos, en las guerras mundiales también hubo movimientos bastante más fuertes que ahora de oposición, digamos, a la guerra y no se consiguió. Entonces, pues, soy un poco pesimista, ¿no? Pero bueno, no quiero ahogar la fiesta. Pero es que a veces da la impresión de que esto es incluso movimientos planificados previamente. Es Por una supuesto. sensación. Es que no quiero hablar de conspiraciones porque eso es otro tema que nos toca. Pero hay momentos que dices, no puede ser. Las cosas de manera natural se desarrollan así de verdad, sin que nadie lo estructure, no se trata de seguir. Hombre, hay cosas que son hechos, ¿no? Es decir, hay datos que no son incontrovertibles. Es decir, cómo es posible que Estados Unidos tenga ahora esa capacidad, digamos, de regasificar, de enviar gas a todo el mundo desde 2014, como si supiera, ¿no? Desde el Maidán, digamos, como si supiera lo que iba a pasar aquí en Europa. Hombre, eso está claro que está planificado, ¿no? Está claro. Y bueno, en fin, no sé, si somos un país soberano, algo podemos hacer, y si no lo somos, pues ya sabemos lo que somos. ¿Más preguntas? Sí. Una para Arturo. ¿Qué libro te llevarías a una isla lejana, solitaria? O a Siberia, perdida. Vaya con la preguntita, ¿eh? Pues, si fuera una isla desierta, el libro que me llevaría sería Cómo construir una barca en 10 días. Oye, yo ahora, así a bote pronto también con la pregunta esta que salió y tal, porque, y también entroncando un poco con la última actualidad, con todo lo que ha pasado en la Franja de Gaza, etcétera, etcétera, ¿no? Porque han habido voces bastante críticas, ¿vale? Que han dicho que lo que pasó en la Franja de Gaza fue un fallo de los servicios secretos israelíes, que no vieron venir todo lo que iba a pasar. A mí también me cuesta mucho creer que el Mossad no supiera que habían 200 tíos en parapente cruzando la frontera. Yo solo tengo hija, ¿no? Así que me gustaría saber vuestra opinión como analistas del tema. ¿Qué opináis sobre este caso en concreto, ¿no? Si me permitís, bueno, sí, esto es algo que se ha dicho y supongo que la gente le echa la culpa a eso o ciertos periodistas por una falta de conocimiento. O sea, un servicio secreto no toma decisiones. O sea, se limita a recoger información y a pasársela a los que toman las decisiones. Entonces, que el servicio secreto israelí, el Mossad, ¿no? Mira, en los servicios secretos hay 3 maneras de hacer las cosas. Que son bien, mal y como los israelíes. Entonces, no se puede decir de ninguna manera que el Mossad no sabía lo que iba a pasar. Claro que lo sabía y lo informa científicamente y con todo lujo de detalles. Lo que pasa es que luego los que toman las decisiones les pareció conveniente no hacer nada, dejar que pasara, por entonces justifican todo lo que están haciendo ahora. Esto es elemental, o sea, no hay que ser muy listo para verlo. Bueno, y que a Netanyahu ya lo conocemos. Claro, Tiene una trayectoria. Lo siento porque los judíos pueden sentirse ofendidos, pero Netanyahu es un nazi, es un fascista de tomo y lomo. Entonces, claro, su manera de actuar así no está perfecta. Pero él es un mesiánico y por lo tanto aquí se mezclan cosas peligrosas. Sí, sí. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta más que Yo queráis? sí, un poco genérica para Arturo, Sí. desde la ignorancia. En las novelas, las novelas, en este caso policíacas, que hablan mucho de los datos fundamentados, contrastados. Tratándose de novela es necesario que estén tan contrastados y sean tan veraces. Tratándose de novela, ¿no? Tratando una cosa un poco, no se inventa, ¿no? Pero no todo, pero supongo que... Sí, muy buena pregunta. Sí. Las novelas, los que escribimos novelas,
tenemos que darle credibilidad a lo que escribimos, ¿no? Y entonces tú no puedes decir, pues, un hecho, por ejemplo, del franquismo, por decir algo, en un momento en que no había franquismo, ¿no? Es decir, tenemos mucho cuidado en lo que relatamos, sea verdad, esté fundamentado en verdad, y esto comporta pues una investigación. Y claro, esta investigación es divertida, porque lo que nos hace escribir, o sea, no solo escribir, sino investigar todas estas cosas. Pero sí, antes era so pena que sea un libro de fantasía pura, tal, pero si no, ha de ser fundamentada, básicamente. Permíteme hacer un inciso, digamos, yo normalmente, pues por esa faceta, ¿no?, de investigador, ¿no?, que he contado antes, ¿no?, que tengo, creo que hay que diferenciar lo que es documentación, que es normalmente lo que hacen los autores al hacer una novela, ¿no? Quiero hacer una novela de Barcelona de los años 20, entonces me documento para que, digamos, sea realista, tenga sentido, no haya incoherencias. Y otra cosa es investigar, que es verificar cosas, o cosas que no se sabe, o cosas nuevas, etcétera, ¿no? Es una cosa un poco diferente y no todas las novelas realmente investigan. Documentar sí muchas. Si es necesario o no, pues eso también depende mucho, ¿no? Hay novelas que son muy rigurosas, por ejemplo, Ken Follett se intenta hablar con historiadores y contrastar las cosas, pero a veces teniendo, digamos, una buena estructura, a lo mejor, pues bueno, a lo mejor los detalles, ¿no? Eso depende mucho, ¿no? Hombre, yo lógicamente estoy más por el rigor, ¿no? Pero aquí es opinable. De todas maneras, no sé, creo que hay que informar un poco al lector también para que no se confunda, ¿no? Que no todo a lo mejor es verdad, ¿no? Porque hay personajes imaginarios, a lo mejor hay lugares imaginarios, ¿no? Aunque no haya datos que sean fundamentados, ¿no?, y contrastados, pero... Hombre, no, entonces podemos enviar un poco a... Yo veo difícil decantarme por una cosa o por otra, porque ya decimos de que yo escribo una novela, yo me estoy inventando una historia, es elemental. Entonces, claro, lo que sí intento es que si estoy hablando de un escenario, pues que el escenario sea